tardes. Estamos con la maestra Amalia Elorduy, donde vamos a platicar con ella de dos temas. Primero, le haré la pregunta: ¿cómo inició usted a interesarse en los temas de Azcapotzalco? Por favor. Bueno, mire, primero que nada quiero decirle que yo nací aquí en Azcapotzalco, aquí en el barrio de San Lucas, Colonia El Recreo. Entonces, de niña, pues nosotros andábamos en esas épocas en las calles y no nos pasaba nada, nadie nos robaba ni nos molestaba. Y vivimos lo que es Azcapotzalco desde chiquitas, porque nos íbamos solas hasta el mercado, a la panadería, a la feria que había. Sí. Y todas esas vivencias a mí me dieron mucha felicidad de niña y de adolescente hasta que me casé. Sí. Cuando yo me casé, me fui de Azcapotzalco. Ah. Y me fui a vivir al centro histórico de México, de la ciudad. Sí. Siempre me gustó mucho el tema de la historia en general. Uh-huh. Y estando en el centro de la Ciudad de México, pues ahí hay una cantidad de historia enorme. Claro. Pero no me había interesado específicamente por la historia de Azcapotzalco. Solamente disfrutaba de Azcapotzalco. Uh-huh. Bueno, entonces cuando yo regresé, después de muchos años, yo regresé aquí a Azcapotzalco en 1980. Ajá. Hasta 1980 yo regresé a Azcapotzalco a vivir, aunque venía todos los domingos a comer aquí con mi mamá. De acuerdo. Bueno. Es decir, mientras usted vivió en el centro histórico de la Ciudad de México, de todas formas siguió viniendo pues desde que cada me casé, domingo. 20 años viví allí. Bien. En el centro histórico. Y después ya me regresé a Azcapotzalco a vivir aquí en esta casa, que es una casa antigua del siglo XIX. Sí. Y ya me quedé aquí con mis papás hasta que se murieron ambos. Sí. Entonces vino un decreto presidencial en 1986, uh-huh, declarando la zona de monumentos históricos de Azcapotzalco, que es la que prevalece hasta hoy. Sí. Que recorre toda la avenida Azcapotzalco, de ambos lados. Uh-huh. Más aparte, una cantidad enorme de construcciones, casas, iglesias, etcétera, de todo Azcapotzalco. Es un decreto muy amplio, muy uh-huh, amplio. 350 y tantas edificaciones que son históricas, monumentos históricos en Azcapotzalco. Uh-huh. Bueno, con ese motivo, esta casa es monumento histórico, donde yo vivo. Sí. Y hubo una junta allí en Clavería, uh-huh, sobre la avenida Azcapotzalco, uh-huh, en una casa de Clavería, de un señor que había comprado esa casa, no era de Azcapotzalco, uh-huh, y no le convenía el decreto. Ah. Porque ya su casa iba a estar afectada por ese decreto, no podía tirarla, no podía modificarla, no podía tirarla y construir un edificio. Sí. Entonces no le convenía el decreto. Nos convocó a todos los que vivíamos aquí en la zona, sí, a su casa, a una junta, para pedir un amparo en contra de ese decreto. Ajá. Porque afectaba nuestro patrimonio. Ajá. Bueno, entonces allí fuimos cantidad de gente. Fue mi amiga Flor, que vive aquí cerquita, sí, que también tiene un monumento histórico. Uh-huh. Bueno, y la opinión se dividió en dos. La mitad de las personas estuvieron de acuerdo con el amparo y la otra mitad, entre ellas yo, uh-huh, no estuvimos de acuerdo con el amparo. Uh-huh. Quisimos conservar nuestras casas antiguas, uh-huh, y conservar Azcapotzalco como lo habíamos vivido y conocido. Uh-huh. No queríamos que Azcapotzalco se destruyera. Uh-huh. Entonces, con ese motivo yo me empecé a interesar mucho por todo lo que había aquí. Sí. Empecé a recorrer todos los monumentos históricos físicamente, una investigación de campo, uh-huh, decretados por ese decreto. Uh-huh.
En toda la comarca de Azcapotzalco conocí todos los monumentos históricos. Sí. Hice un listado de ellos y dónde estaban. Bueno, ahí están en el decreto y todo. Sí. Y convoqué yo a una reunión aquí en mi casa. Mandé unos volantes aquí a las gentes de aquí de la avenida. Sí. Que si les interesaba, a los interesados en conservar el patrimonio histórico de Azcapotzalco, que vinieran a esta reunión. Eso fue en 1980 o 1990 de haber sido. Ajá. Bueno. Pero con motivo de ese decreto, ¿no? Y todo. Sí. Y vinieron varias personas que vivían en las casas de aquí del Imparcial y en otras de los barrios. Sí. Y se unieron a nosotros. Entonces, mi esposo y yo y una compañera constituimos una asociación civil con notario no lucrativa dedicada a la conservación del patrimonio histórico de Azcapotzalco. Con todos los amigos que habían venido a mi junta y se reunieron con nosotros. Y allí es cuando empezamos ya a tener actividad y fuimos a ver al delegado de entonces. Esto fue en 1993 exactamente. Bien. Cuando se constituyó la asociación civil. Bien. Ajá. Y fuimos a ver al delegado de entonces, que era un señor Camposeco, Ajá. que era industrial de aquí de Vallejo, y que nos recibió muy bien. Y él nos asignó a una persona para que nos atendiera y nos proporcionó un espacio en la Casa de Cultura, específicamente la Sala Antonio Valeriano, Ajá. para que diéramos allí pláticas sobre el patrimonio histórico y cultural de Azcapotzalco. Ya. Es decir, perdón que le interrumpa, es decir que esta asociación civil Sí, partió primero de un decreto sí, de comprobar que había parte de la comunidad que veía afectados sus intereses, sí. pero otra parte de la comunidad notaba que era importante esa defensa del patrimonio, sí, y de ahí usted se dedicó a conocer a nivel de campo los monumentos, los lugares, lo material. sí, Después tuvo la iniciativa de acercarse a las autoridades, sí. les abren este espacio y ya como asociación civil incluso difunden. Claro, y difundimos los valores. y hicimos muchas juntas. Estuvimos como unos 3 años Ajá. dando pláticas en la Casa de Cultura. Muchas de las personas de entonces ya fallecieron. Desafortunadamente, pues quedamos como 2 o 3 de los que estábamos entonces. Sí. Y con ese motivo también, pues ya empezaron a conocernos y me vino a visitar la maestra Yolanda Parellón junto con José Antonio Urdapilleta Bien. y María Elena Solórzano, Ajá. que ellos también estaban trabajando en esta cuestión de la historia de Azcapotzalco, Ajá. por su lado. Por su lado, sí. Sí. Pero usted ya tenía su iniciativa. Yo ya tenía andando. mi iniciativa, sí. Sí. Ellos vinieron, me vino la maestra Yolanda y bueno, ya estuvo platicando conmigo, me dijo lo que ellos estaban haciendo y ya desde ese momento pues entablamos una amistad. Sí. Y ellos siguieron trabajando por su cuenta y nosotros por nuestra Por cuenta. su cuenta. Ah, muy bien, muy bien. Pero nos veíamos, nos invitábamos cuando había algún evento o alguna cosa de estos temas, Sí. pues nos informábamos para que asistiéramos de un lado y de otro. Muy bien. Y de ahí pues ya, adelante. le seguimos. Qué bueno. Y el ahí músculo, tuve el músculo oportunidades. sigue dando. Sí, entonces allí después cuando vino en el año 2000, que estuvo aquí Margarita Saldaña, Sí. la primera vez,
ahí tuve oportunidad de conocerlo a usted, Martín. Sí. En los encuentros que organizó el arquitecto Gustavo Manrique Cermeño. Ajá. Fue el primero que organizó los encuentros de cronistas. Sí. En el archivo histórico. Sí, en la Casa de Bombas. Tuve oportunidad de conocerlo a usted y a Socorrito Campos y a otras personas que pues también se han dedicado a todo esto, ¿verdad? Sí, no, y bueno, para mí, y sé que para muchos es un honor conocerla a usted, maestra. Ay, no, pues muchas gracias, al contrario. Es que cuando muchos de nosotros nos empezamos a acercar, pues parte de los materiales obligados era conocer lo que ustedes ya habían hecho antes. Sí, un poco, sí, ya habíamos hecho Sí, la verdad es que, pues sí, hay que decirlo, a uno le gusta ir encontrando una beta, pero en este caso de la historia y de la crónica, pues las betas ya nos fueron colocadas muchas veces por los que nos antecedieron en esto de ir buscando información, así que nosotros ya nos encontramos algo ya trabajado. Habrá cosas nuevas siempre, sí, pero algo ya estaba trabajado por parte de ustedes. Sí, ya estaba un poco trabajado antes, sí. Y bueno, luego aquí en este café de Juanito, sí, pues también se han realizado muchos eventos de presentación de libros y de conciertitos, en donde también yo he tenido contacto con muchas personas. Por ejemplo, creo que Patricio es hijo de Rigoberto, ¿no? Patricio Garibay. De Yolanda, ¿eh? Patricio Garibay. Sí. Y ahí sí no me sé el nombre del padre. ¿Mandé? No me sé el nombre del papá de Patricio. Bueno, creo que sus papás, yo creo que yo conozco a sus papás. Ajá. Y los conocí aquí en este café. Ah, ya. Bueno, pregúntele a él, pero mucha gente me ha dicho que él es hijo de Rigoberto y de Yola. Sí, su mamá se llama Yolanda, eso sí, bueno, eso sí, entonces, sí. Aquí en este café nos reuníamos, antes de la pandemia, antes. Y hace como 6 años o algo así, con gente del barrio. Sí. Y hablábamos también de muchas cosas de aquí, ya nada más por gusto, nos reuníamos con la familia Cedillo de aquí del Recreo, que la familia Cedillo es antiquísima. Y bueno, pues esa es la historia de cómo es que pues yo me empecé a interesar ya en forma por el patrimonio de Azcapotzalco. Pues muchas gracias, maestra. Concluimos esta pregunta y ahorita vuelvo a iniciar otro video con la siguiente pregunta. Bueno. Muchas gracias. Sí.